Este caballero que tengo sentado a mi izquierda, a la derecha en las pantallas de las televisiones, pues preséntamelo yo, soy María Francas, porque hace tantos meses que no viene por aquí. Sí, hace meses, Mi sí. queridísimo y nunca bien El ponderado año pasado, ¿no? Santiago Abascal, al que yo quiero muchísimo. A su padre le quiero más, ¿eh? A su padre, él y su padre lo saben, Pues le quiero en eso también bastante más. coincidimos. Yo también le quiero más a mi padre que a mí mismo. Pues Santiago Abascal llevaba, bromas aparte, tiene una agenda, en fin, muy nutrida como presidente de Vox, los contactos que está estableciendo, los foros internacionales a los que está siendo llamado por los partidos emergentes en Europa, de lo que se ha dado en llamar la derecha soberanista, la derecha identitaria europea, que no la extrema derecha, como desde los medios de la progresía se la sigue denominando. Bueno, pues Santiago Abascal es requerido en esos foros, en Francia, en Alemania, en Holanda, en Austria, en Bélgica, y bueno, pues viaja más que Willy Fox, y por eso pues no ha podido estar a lo largo de estos meses en la tertulia, en Buenos Días España. Muy bienvenido, Santiago. Muchísimas gracias, muy buenos días y como vuelvo a las andadas, buenos días y fuera autonomías. Pero de todas formas ha quedado muy bien lo de mi agenda. En realidad es por hacerme el interesante, ¿eh? Es por no estar tan presente y que no se me oiga demasiado. No. Pues tú aquí lo has contado muy bien, lo has adornado. No, es verdad que, hombre, que han sido unos meses de mucho de muchísimos trabajo, contactos, mucho trabajo y de dificultades de agenda, y es un placer estar aquí con vosotros. Ya sabes que aquí te queremos en Buenos Días España por lo menos una vez a la semana, siempre que puedas. Pues siempre que tu intentaremos agenda te que sea lo permita. así. Muchísimas gracias. No tiene que ser necesariamente el lunes. Si es el lunes, mejor, pero si te viene bien cualquier otro día, pues aquí tendrás siempre un sitio. Y vamos a comenzar hablando, bueno, Santiago lo apuntaba. No quiero que me pises el tema porque lo quiero desarrollar después. Ustedes saben que Vox ha abogado siempre por la desaparición de las autonomías, no de la descentralización administrativa. Ojo, que siempre se nos confunde. No de la descentralización administrativa, pero sí de la descentralización política, en sectores clave del Estado. Bueno, pues hete aquí que personajes como Alfonso Guerra ya han pedido la retirada. En la revista Tiempo, en su artículo de la revista Tiempo, Alfonso Guerra pedía esta semana pasada la retirada de la suspensión de la autonomía catalana. Y hoy, el príncipe de la progresía, el príncipe de la pomada, del Club Bilderberg, de George Soros en España, del multiculturalismo, de la alianza de civilizaciones, de todas estas cosas, que no es otro que Juan Luis Cebrián, el primer y es cierto mítico director del diario El País. Pues hoy en una entrevista en el diario El Mundo, Juan Luis Cebrián dice, sin pelos en la lengua, que si se atreven a convocar el referéndum de autonomía, habrá que aplicar inmediatamente el día de autos, el 155 y suspender la autonomía. Bueno, ¿por qué llegan tan tarde a lo que Vox, por ejemplo, lleva diciendo tantísimos años? Bueno, porque es lo mismo. Sí, yo no sé por qué llegan tan tarde, ¿no? Supongo que si se les preguntase a ellos dirán que la propuesta de Vox o de UPyD, que por ser honrados también la viene haciendo hace mucho tiempo, era una propuesta precipitada que iba a generar un conflicto innecesario, como si no tuviéramos suficiente conflicto. Y otros pensamos que en realidad hemos dejado ir las cosas demasiado lejos, que el daño al interés general que estaba previsto en ese artículo de la Constitución ya se ha producido. Bueno, se ha producido incluso en otras autonomías, con todo lo que tiene que ver con el incumplimiento de los techos de déficit, pero en el caso de Cataluña el daño al interés general se ha producido en todos los órdenes, de manera sistemática durante muchos años, con lo cual para nosotros el artículo 155 había de haberse aplicado hace mucho tiempo. Me sorprende, la verdad, no tanto lo de Alfonso Guerra, que lleva un tiempo en estas posturas sensatas,
no iba a decir nacionales, de aplicación de la ley, porque yo creo que por no suspender la autonomía en Cataluña, interpretando como suspensión de la autonomía el artículo 155 de la Constitución, que esto es algo que hay gente que debate, pero por no suspender la autonomía en Cataluña se ha dejado en suspenso el imperio de la ley en España, porque la ley es muy clara. La ley dice que si una comunidad autónoma causara un grave daño al interés general, el Estado, previa votación del Senado, el Gobierno, previa votación del Senado, podrá dictar las instrucciones pertinentes y tomar el control de esa comunidad autónoma. Eso ya se ha producido en Cataluña y no ha habido ninguna reacción, más que el diálogo permanente del Gobierno, un tono bajísimo, que yo creo que ha sido nefasto, ¿no? Ha sido nefasto porque les ha permitido envalentonarse. Y me sorprende lo de Cebrián. Me sorprende mucho, ¿no? Porque sobre todo, como decías, si es el hombre de Soros en España y Soros, por otra parte, está financiando a los separatistas en Cataluña, según se supo hace poco, lo leí en unas noticias, que uno de los múltiples fondos que envía por todo el mundo tenía ese destino, pues es llamativo, ¿no? La verdad. Bueno, pero yo creo que es una posición general del Frente Nacional francés. De hecho, participaron en la manifestación Manifestos, en la Marcha por la Vida de París. Manifestación por la Vida en París hace unos meses, y la presencia era de máximo nivel. Estaba Marion Maréchal Le Pen, que es una de las figuras más reconocidas, y también Louis Alliot, que es el vicepresidente del Frente Nacional y la pareja de Marine Le Pen. Con lo cual yo creo que la posición del Frente Nacional... ¿Esos también van con pareja? Sí, eso parece. La posición del Frente Nacional parece clara en ese sentido, ¿no? Es verdad que son otras posiciones mucho más conocidas, que aquí son fácilmente estigmatizadas, como decía antes Eduardo García Serrano. Lo que pasa que si uno rasca un poco, cada vez se da cuenta más de que se está estigmatizando al 80% de la población española. Yo estos días atrás me molestaba en leer, por ejemplo, las noticias de Trump y del veto migratorio. Todos los titulares eran coincidentes. La Razón, habla de Wilders, le llama el ultraderechista Wilders. El Confidencial lo enfoca igual, El País, el ABC, cuando hablan de este tipo de cosas, de los partidos de la derecha alternativa emergente en Europa, o cuando hablan de Trump. Todos los titulares de todos los medios españoles dicen exactamente lo mismo, igual que todos los partidos españoles con representación en el Congreso. Sí. Yo os invito a que veáis los comentarios de las noticias. Los comentarios de las noticias son mayoritariamente contrarios, de una manera absolutamente clara, no es que sea dudoso, a favor de las posiciones de Trump con lo que han denominado el veto migratorio antimusulmán, a favor de las posiciones de estos partidos en Europa, los comentarios de los españoles que comentan las noticias. Y es llamativo, da igual el medio que lo publique, da igual que sea El País, que sea el ABC o que sea el Confidencial. Mayoritariamente todos los comentarios están a favor de esto que es tan criticado. ¿Por qué? Pues porque hay una mayoría silenciada y silenciosa que en Estados Unidos se ha hecho emergente, que en Europa comienza a hacerse emergente y que todavía en España no lo ha conseguido, no lo hemos conseguido, pero tiempo al tiempo. Cuando la gente reconozca que otros piensan como ellos, yo creo que habrá una gran reacción. Yo creo que hacen lo que quieren hacer también porque los partidos políticos han contribuido a ello, ¿no? Han contribuido a un clima de opinión en el que en cuanto el de la acera de enfrente aparentemente se salía del carril y cometía un error o no, tenía que ser inmediatamente dimitido, expulsado. Es decir, han terminado con la presunción de inocencia unos y otros. Yo hablaba la semana pasada, y permitidme que no diga el nombre, con una persona muy importante del ámbito de la justicia en España, que está en ejercicio, y decía eso, decía que unos y otros han destruido la presunción de inocencia, que se han acusado, han exigido dimisiones. Pero ¿cómo es posible que una persona... Nosotros somos, creo que, el único partido que no dice que una persona imputada tiene que dimitir. Todos los demás dicen que un imputado tiene que dimitir inmediatamente. Nosotros no hemos querido decirlo nunca. ¿Por qué? Porque entendemos además que en un país donde no hay justicia, pues es un peligro tener razón, y que uno inmediatamente, un político, un fiscal o un juez adepto a una causa determinada, porque aquí los jueces se dividen entre progresistas y conservadores, y los hay independientes, lógicamente, los hay justos, los hay que solo aplican la ley, pero claro, teniendo en cuenta cuál es la situación en España, uno puede acabar imputado por un delito que no ha cometido, puede acabar estigmatizado socialmente, como estamos viendo, puede acabar en prisión preventiva por nada, y a eso han contribuido fundamentalmente los mismos que se han corrompido, acusándole al otro, con la estrategia conocida del y tú más, que vemos en todas las tertulias, donde no hay ningún tipo de propósito de enmienda, y yo creo que también se une de alguna manera a ese clima de rencor, de odio y de revancha que existe, pues que ha existido probablemente históricamente, y lo llevamos en el ADN de alguna forma, porque los españoles, aunque algunos estemos muy orgullosos de nuestra patria, pues tampoco somos perfectos, pero que Zapatero
incidió en ello con aquella famosa frase de necesitamos tensión, trajo la memoria histórica. Entonces, una cosa y otra ha contribuido a que haya un país donde la ley de Lynch se ha generalizado en... El linchamiento, dice. Sí, de Lynch. Viene de ahí, la ley de Lynch. Por eso lo que ha traído Julio encima de la mesa del juez Vidal, que es gravísimo, el reconocimiento público de la comisión de delitos de la desobediencia a las leyes, además por parte de un ex juez, en ese momento senador, y que no pase absolutamente nada, que no sea inmediatamente detenido, interrogado. Bueno, de hecho nosotros reaccionamos, fuimos de los pocos que reaccionamos. Papeles de un ministerio no le ha pasado nada. Tampoco ha pasado nada, ¿no? Pero el juez Vidal, nosotros le hemos denunciado por malversación de caudales públicos, desobediencia, revelación de secretos, infidelidad en la custodia de documentos, prevaricación y sedición y contra la paz e independencia del Estado español. Esos delitos tan graves a los que se refería Julio, porque ese es el objetivo. Bueno, pues todavía no sabemos si ha sido admitida a trámite, no sabemos cuál es la posición de la Fiscalía, que debe estar investigando la cuestión. Pero aquí no ha habido celeridad, hemos pedido registro de despachos, hemos pedido interrogatorios y todavía estamos esperando un partido político pequeñito que ha reaccionado frente a esto. Y la desproporción es gigantesca. Tú te ponías encima de la mesa el caso de Blanquerna. Y efectivamente, unos individuos que entran allí, alguno de ellos con la cara tapada y que merece ser abofeteado por cobarde, por cierto, y entran allí dando unos empujones, interrumpiendo un acto y, por cierto, gritando: no nos engañan, Cataluña es España. Pero un grito de lo más inocuo. Bueno, pues la condena es de una desproporción tremenda. Y fíjate, no puedo rechazar más el acto en sí, pero la condena por desproporcionada es completamente injusta. Esta semana pasada nosotros padecimos un acto similar. En la Universidad de Sevilla, sí, una compañera nuestra, Alicia Rubio, fue increpada hasta el punto de no poder hablar, con los gritos de: vamos a quemar la conferencia episcopal, Vox fascista, estáis en nuestra lista. Y no se pudo hablar, porque se iba a hablar de la ideología de género. Lo impidieron el debate. Una asociación en Sevilla que se llama Voceando por ti Sevilla invitó a distintos partidos, todos se cayeron del... Porque en cuanto Podemos empezó a decir que había una neomachista llamada Alicia Rubio, una mujer neomachista y neofascista que cuestionaba la ideología de género, todos los partidos empezaron a asustar, solo acudió Vox a la invitación y allí una turba tremenda diciendo ese tipo de gritos. Bien, pues al contrario que con Blanquerna, que al de unas horas estaban todos identificados, incluso los encapuchados. Sí, detenidos. Y detenidos, aquí no ha habido ni un solo detenido. Y fijaos el grito, no nos engañan, Cataluña es España, frente al grito: vamos a quemar la conferencia episcopal, vos fascista estáis en nuestra lista. Que ahí hay clarísimamente una incitación al odio de discriminación. Mucho saca el rosario de nuestros ovarios, estas cosas. Sí. ¿Fue una Rita Maestre? Claro. ¿Qué le ha pasado? Nada. Un poco la gran desproporción, si me permites un segundo. En el año 2003, a mí, a Carlos Urquijo, en la toma de posesión del Ayuntamiento de Llodio, como concejales, Álava, nos increparon, nos amenazaron de muerte, nos golpearon, todo grabado por las televisiones. Nos costó 10 años llevarlo a juicio en la Audiencia Nacional. 10 años después, 20 individuos absolutamente identificados, porque yo conocía a todos y a todos les puse denuncia. Yo fui el denunciante, el que les identifiqué y el que puse denuncia a todos con nombres y apellidos. Y algunos en concreto por amenazas de muerte, porque había uno que me decía pim pam pum, y además se ve el momento en el que lo hace. Bueno, pues incluso la condena que recibió fue muchísimo menor. Claro, había muchos con antecedentes penales, algunos de ellos por integración en banda armada, otros por estragos, por atentados de terrorismo, habían quemado la estación de Llodio previamente. ¿Y cómo les iban a condenar a mucho? Porque entraban otra vez a la cárcel y el momento no era el adecuado. La desproporción es brutal. En cuanto a lo de Blanquerna, yo voy a decir algo más matizado. Nosotros hemos hecho cosas contra actos de los separatistas. Y hemos estado dentro de actos de los separatistas para protestar. Hemos tratado de hacerlo con más inteligencia, los empujados hemos sido nosotros. Puesto unas esposas y un micro. No hemos puesto unas esposas y un micro delante de Puigdemont diciendo que tenía que ir a la cárcel en los desayunos del Fórum Nueva Economía. No hemos ido nunca encapuchados. Hemos ido a Barcelona cuando Artur Mas estaba votando en el referéndum ilegal y cuando estaba votando hemos sacado unas banderas de España y unos carteles que ponía artículo 155 y otras cosas más. ¿Quiénes fuimos los empujados? Nosotros. La incitación al odio la provocaron ellos. Y nunca hemos sido tapados. Es verdad que algunos de ellos también fueron a cara descubierta y que la desproporción y la injusticia de la sentencia es brutal. Pero también hay formas dentro de este contexto de hacer las cosas, por mucho que nos apetezca,
defender España de una vez por todas, como hemos jurado cuando hemos prestado juramento a la bandera. Santiago. Decía que además en Sevilla, en ese Acto de la universidad. reventado en la universidad, había encapuchados. Había 2 individuos que estaban con toda la cara tapada y solo se les veían los ojos. O sea que realmente, y no fue la policía porque el rector o el que sustituía al rector o el que fuera, apelando a la maldita autonomía universitaria con la que habría que terminar, porque parece un espacio sin ley, dijo que no tenía que ir la policía. Es decir, no se pudo impedir un acto de incitación al odio, a la discriminación por motivos ideológicos y religiosos, porque se gritaba contra la conferencia episcopal que había que quemarla. No se pudo impedir ese acto. O sea, no se pudo impedir el acto de los que impedían el acto. Es que es algo verdaderamente increíble. Por cierto, me han invitado también a mí, los de esta asociación, y a José Antonio Ortega Lara el día 9 de marzo para acudir a Sevilla. O sea, que por lo menos hay gente valiente dentro de la sociedad civil que no se arredra, que ha querido dar voz a todos los partidos, que no ha sido posible porque todos se han asustado y han tenido además la gentileza de invitarnos a mí, a José Antonio Ortega Lara, para acudir a Sevilla el próximo 9 de marzo. Supongo que nos encontraremos con algo parecido, como ya nos encontramos No te quepa duda. también yo mismo y José Antonio Ortega Lara, increíble, en el País Vasco cuando acudimos a... ¿Os han invitado a la universidad otra vez? ¿o no? La verdad que no sé dónde es el es evento, distinto, pero... Bueno, por cierto, y lo contaba también fuera de antena, la Universidad de Sevilla, hace 3 años, impidió un acto ya convocado y previamente autorizado en el que yo intervenía como presidente de la Fundación para la Defensa de la Nación Española, porque el decano de Derecho se le ocurrió el mismo día de la celebración que tenía un contenido político, porque hablaba de la unidad de España y porque era la Fundación para la Defensa de la Nación Española. Impidió el acto, no abriendo el aula que estaba concedida. No la abrieron. Cuando yo llegué allí con los chavales que con la mejor intención de una asociación universitaria y lo habían organizado, nos encontramos las puertas cerradas. Pues bueno, como había allí 200 o 300 personas, nos quedamos de pie y en los propios pasillos de la universidad tuvimos que dar la conferencia. Ya he dicho una cosa, fíjate, muy... 30 horas. Ya aquí discutiríamos, porque yo, por ejemplo, sostengo que la cuestión de la unidad no tiene legitimidad para votarla ni el conjunto del pueblo catalán ni el conjunto del pueblo español. Eso de que una nación se suicide en una votación un domingo, España no se vota. Y que podamos, los miembros de una generación, la nuestra, tomar una decisión en unas pocas horas, quién sabe influidos por qué circunstancia o por qué atentado, sobre nada más y nada menos que el devenir histórico de España y sobre el legado que nos han dado nuestros padres, yo francamente creo que nosotros no tenemos tampoco, como pueblo español en su conjunto, ningún derecho a romper la unidad en una votación. Me parece que la democracia no está para votarlo absolutamente todo. De mismo modo que no podemos votar el 51%, que limitamos los derechos políticos de las personas de un color determinado, ¿no? Pues yo creo que la unidad también ha de ser preservada. Hay cuestiones previas y situarla a la democracia al margen de la votación de unas pocas horas y de una generación concreta. Pero bueno, yo sé que esto es discutible y que a algunos les irrita, pero algunos vamos más allá. Es que esto no se vota. Las naciones se destruyen de otra manera. Y si quieren romper España, pues no van a poder hacerlo por las urnas. Pero si al menos que haga la votación, que voten por todos. las armas. Si está mal, pero al menos que voten todos. Eso es lo que decía Si Rajoy quieren y destruir algunos España, nunca hemos tendrán que estado de destruir acuerdo.